Los niños hablan sin pensar. No piensan mucho tiempo, solo prueban. Imagina que usaras el español con la misma facilidad. Hoy te muestro cómo hacerlo. Para entenderlo, primero vemos por qué los niños aprenden rápido. Los niños no piensan en errores. No se preguntan si una frase es correcta o si alguien los juzga. Hablan simplemente porque quieren hablar. Aprenden en el momento, no en la cabeza. Cuando oyen una palabra, la usan enseguida en la situación sin analizarla. Repiten de forma automática sin que alguien diga que deben practicar. Y lo más importante, hablan antes de estar listos. No esperan la perfección, no esperan una frase perfecta, solo empiezan. Eso acelera su progreso. Al oír esto, quizá entiendes por qué a ti te cuesta a veces. Tú lo haces diferente. Piensas primero, planificas, controlas. Los niños no hacen eso. Por eso su camino parece tan fácil. Aquí comienza la gran diferencia con nosotros, los adultos. Mientras los niños simplemente hablan, nosotros hacemos algo que siempre nos frena, controlamos demasiado. Antes de decir siquiera una palabra, en la cabeza corre una larga lista. ¿Es el artículo correcto? ¿Está la gramática bien? ¿Suena la frase lo bastante bien? Mientras revisamos todo, la voz baja, el valor cae y la frase se bloquea. Queremos frases perfectas. Queremos mostrar que sabemos español, y ese deseo hace difícil hablar. La perfección necesita tiempo, pero el lenguaje ocurre en el momento. Y ese momento no espera hasta que terminemos de planear. Además, muchos adultos tienen miedo de sonar raro. Miedo de que alguien se ría. Miedo de que alguien se impaciente. Miedo de cometer un error. Y ese miedo crea presión. Presión en la cabeza, presión en el cuerpo, presión en la voz. Los niños no conocen esa presión. Por eso aprenden más rápido. Los adultos planeamos demasiado. Pensamos primero y hablamos después. Pero la lengua funciona al revés. Hablamos primero y el cerebro busca las palabras mientras. Si intentas construir todo antes en la mente, bloqueas el proceso natural. Quizá reconoces ahora, sí, eso hago yo. Muchos lo hacen, es normal, es humano. Pero no te ayuda. El primer paso es notar que tu forma actual es demasiado complicada. De ahí nace la motivación. Cuando entiendes qué te bloquea, puedes empezar a cambiarlo. Puedes hablar más fácil, más valiente, más natural. Y no necesitas saber más, solo controlar menos. Ahí empieza el nuevo camino. Al hablar de cómo aprenden los niños idiomas, no buscamos ser infantiles. Queremos volver a aprender de manera natural. Los niños tienen 3 poderes que los adultos olvidaron: sencillez, valentía y repetición. Los niños usan siempre el camino más simple. No dicen frases largas y complicadas. Usan pocas palabras, pero muchas veces hablan en trozos pequeños que su cerebro entiende al instante. Esa sencillez facilita el aprendizaje porque no deben pensar antes. Los adultos, en cambio, intentan sonar perfectos y listos. Eso hace pesadas las frases y lento el habla. Si aprendes como un niño, te permites palabras y frases simples otra vez. Eso de pronto se siente muy natural. El segundo punto es la valentía. Los niños se atreven a hablar, aunque fallen. Prueban, testean palabras, juegan con la lengua. Para ellos, los errores no son problemas sino parte del juego. Los adultos, en cambio, ven el error como algo malo. Piensan que el fallo muestra debilidad. Pero en verdad el fallo muestra una cosa: que aprendes. Los niños crecen por valentía, no por perfección. Si recuperas esa valentía, hablarás más rápido de lo que crees,
y luego llega la repetición. Los niños repiten palabras y frases todo el tiempo sin notarlo. Oyen una palabra y la repiten. La oyen otra vez y la repiten otra vez. Esa repetición hace que el cerebro guarde la lengua muy profundo. Los adultos repiten poco y quieren demasiado muy rápido. Pero si te permites decir frases pequeñas más veces, tu español se volverá mucho más fluido. Sencillez, valentía y repetición no son un método infantil. Son la forma de aprendizaje más natural que tenemos. Si integras estas tres cosas en tu estudio, notarás que el español se hace mucho más ligero. Recuerdo una pequeña situación que aún me muestra lo natural que aprenden los niños un idioma. Iba por la calle y vi a un niño que probaba una palabra nueva. Dijo la palabra, la repitió, la cambió y la dijo otra vez. Las frases eran cortas, a veces falsas, a veces incompletas, pero el niño siguió hablando. No tenía miedo, ni presión, ni pensaba si alguien oía el error. Los adultos alrededor no reaccionaron duro. Nadie lo interrumpió ni lo corrigió. Solo escucharon, sonrieron y respondieron normal. Y así el niño aprendió. Usó la palabra muchas veces sin avergonzarse. Jugó, probó y repitió una y otra vez. Con cada intento ganó un poco de seguridad. Eso me mostró cómo aprenden de verdad los niños. No con largas explicaciones, no con correcciones, no con perfección, sino con acción, con pasos pequeños, con repetición. Un niño usa una palabra nueva 10 veces en pocos minutos y por eso se queda. Los adultos suelen esperar que una palabra quede tras la primera vez. Pero así no funciona la lengua. Los niños se dan tiempo. Aceptan errores. No ven el error como problema, sino como parte del proceso. Esa escena pequeña me mostró la fuerza de este aprendizaje natural. Los niños viven la lengua, sienten la lengua, juegan con la lengua. Si recuperamos solo un poco de eso, nuestro español será más fácil, relajado y vivo. Y ese camino natural también lo podemos usar de adultos. No tienes que hablar como niño, pero sí aprender así, con frases cortas que salen fácil. Cuando veas algo, di la palabra en voz alta justo en ese momento. Así tu cerebro aprende más rápido porque la lengua se une a la situación. Permite errores como hacen los niños. Una palabra equivocada no significa que seas malo, sino que estás en proceso. Si oyes a alguien decir algo, repítelo bajito sin pensar si suena perfecto. No analices la lengua, siéntela. Las palabras que usas se quedan. Las palabras que solo giras en la mente desaparecen. Si llevas el idioma otra vez a tu día, a momentos reales, se vuelve más vivo y fácil. Para terminar, quiero darte una tarea pequeña que puedes probar hoy mismo. Nada grande, nada difícil. Solo 3 pasos que te acercan enseguida al español natural. Di hoy 3 frases sencillas sin pensar antes. Las que sean. Toma simplemente lo que venga a tu mente ahora. Describe algo que veas, quizás tu desayuno, tu cuarto o algo que notes por la calle. Y usa una palabra nueva en una situación real, aunque la frase no sea perfecta aún. Estos momentos pequeños hacen una gran diferencia. Cada acción pequeña te lleva adelante, paso a paso, de manera natural. Así ya estás un gran paso más cerca de hablar español natural y relajado. No olvides que justo estos momentos pequeños marcan la diferencia. No las horas largas de estudio, no las frases perfectas, sino los pequeños intentos del día. Así aprendes como un niño, ligero, valiente y sin miedo a los errores. Ahora te toca a ti. Escríbeme en los comentarios qué frase simple quieres probar hoy.
¿O qué palabra quieres usar hoy en una situación real? Espero leer tus respuestas y acompañarte en tu camino. Cada acción pequeña cuenta y tú puedes lograrlo.